Pero emprender en Colombia es una maricada, no lo haga. Ni entre los contadores se ponen de acuerdo, la verdad. Yo voy a compartir algo muy personal y es la forma como yo me sentí emprendiendo en Colombia, muy distinta a la forma de emprender en Estados Unidos. Es más el Estado tratando de cazarlo y el emprendedor de defenderse y tratar de crecer. Bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más del Manicomio, porque emprender es solo para locos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y es por qué emprender en Colombia es una mierda. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué les recomendamos que no lo hagan? Entonces, bueno, como siempre nos acompaña Olmer, bienvenido, ¿qué tal? Camilo, súper bien, es un placer estar acá y creo que usted y yo sabemos cómo es esta vuelta, digamos que vivimos en un gobierno de la potencia de la vida, que nos pintan siempre que todos los días tenemos un país lleno de emprendimiento, que nos dicen de inversión al empresario, al que está emprendiendo, pero en realidad cuando ya nos metemos, sabemos, usted y yo, la DIAN, la UGPP, tenemos Cámara de Comercio. una trinchera que realmente nos dice lo contrario. Sí, él trae unas preguntas ya preparadas, yo no las he visto, es algo muy de sorpresa, pero en definitiva lo que uno puede concluir de estos gobiernos de Latinoamérica en temas de emprendimiento es cómo el emprendedor se defiende del Estado. Es más el Estado tratando de cazarlo y el emprendedor de defenderse y tratar de crecer, que es una dinámica totalmente diferente a lo que uno ya conoce en otros países, pero bueno, es un video posterior en el que les contamos nuestra historia emprendiendo en otros países, en otros continentes, que son mucho más amigables con el emprendedor. Ese es un podcast, un episodio de desahogarnos, de contar, Sí. digamos, toda la experiencia, porque hemos tenido la experiencia de tener empresa, tenemos empresa en Colombia y pues quisimos contar un poco sobre lo que vivimos en el día a día. Entonces, Camilo, la primera pregunta es, ¿cuál fue ese primer gran golpe de realidad que te pegó como empresario? Ok, bueno, lo que a mí más me afectó y digamos que la crítica más grande que yo tengo es que, ok, que la DIAN me quite el 33% de pago de impuestos, ok, quítenlo porque el gobierno tiene que de algún lado sacar ingresos, está bien. El IVA está bien, cóbrenle más a mi cliente y eso hace que yo pues venda menos porque se sube de una vez el precio, cóbrenmelo también, no hay ningún problema. Pero no me pongan a hacer todo ese montón de vueltas que hace en la DIAN acá. O sea, a tener un software contable carísimo porque los contadores hoy en día todos ya tienen el propio y quieren que colocarle el de ellos para ellos cobrar la comisión. Entonces software carísimo. Adicional, para correr ese software tiene que ser un computador especializado. Entonces compre ese. Además, asistente contable. Y además todo ese montón de problemas con la contadora de que ni entre los contadores se ponen de acuerdo, la verdad. Todo para congraciarse con la DIAN y perjudicarlo a uno como empresario, porque le clavan la norma a rajatabla. O sea, lo Total. máximo, lo llevan a lo máximo. Entonces, eso para mí es lo que más me duele, sinceramente, que es esa cacería de la DIAN por sobre uno. Y ni siquiera estoy tocando UGPP, ni siquiera estoy tocando tema laboral, pero es que nomás con el tema de impuestos ya lo tienen a uno ahorcado. Camilo, en un entorno tan incertidumbre como es los gobiernos en Latinoamérica, porque están cambiando y cambian drásticamente, por ejemplo, las políticas gubernamentales, las decisiones a largo plazo se vuelven muy complejas. ¿Por qué? Porque nos toca derivarlo al corto plazo por la incertidumbre a lo que está pasando. Entonces nos volvemos en un día a día de incertidumbre, de sobrevivir, porque de pronto lo que teníamos planeado a 5 años llega un gobierno y de una vez no va porque nos cambia esa política, nos cambia las reglas del juego. Eso me gusta y es otro punto que vea que yo no lo había contemplado tanto porque yo me fui más al tema contributivo y eso, pero en definitiva afecta mucho el tema macroeconómico porque hay mucha incertidumbre. La verdad es que vivimos en un gobierno en el que literalmente según cómo se levante el presidente pues se dictan las normas o dicta eso el precio de la TRM y no es algo solo de Colombia, es algo de Latinoamérica en general, entonces es muy complicado hacer proyecciones y eso hace que todos los empresarios tengan su capital muy líquido, que traten de hacer inversiones, como bien decía Olmer, a muy corto plazo o que puedan ser líquidas muy rápidamente y eso evita una inversión a largo plazo, que es a la larga lo que trae el progreso y el desarrollo. Y seamos sinceros, Claro. ¿de dónde viene el crecimiento de las empresas, de los gobiernos? ¿De dónde crecen los gobiernos?
de las desde las empresas, empresas, no totalmente. tiene otra forma de crecer. Y es que adoptamos esa mentalidad de corto plazo, de sobrevivir en vez de pensar en innovación y desarrollo a largo plazo como lo hacen otras empresas en diferentes mercados, que eso sería lo ideal, porque Sí. en el episodio pasado lo hablamos que construir una empresa no simplemente era llegar y al año, 2 años ya tener rentabilidad, porque lo que uno quiere como empresario muchas veces es que esa empresa permanezca a lo largo del tiempo, pero entonces llegan las ciertas políticas que tenemos día a día que nos impide ver también ese crecimiento. Muchas veces lo hablamos desde la parte de mentalidad de la persona como tal, pero es que también sentémonos y pongámonos conscientes que el gobierno muchas veces limita también ese pensamiento del empresario a pensar a largo plazo. Sí, yo siento sinceramente que los gobiernos latinoamericanos están 100% enfocados en cómo hacer recobros más grandes, o sea, en ver el gobierno como ese negocio en el que yo como le ingreso más dinero, más que en cómo potencializo mi economía, cómo la hago crecer, cómo motivo a los emprendedores, a los empresarios para que ellos crezcan y tengan ese volumen. Yo voy a compartir algo muy personal y es la forma como yo me sentí emprendiendo en Colombia, muy distinta a la forma de emprender en Estados Unidos o muy Sí. distinta a la forma de emprender en otro lado, como yo me sentí. Y es que acá a mí me da mucho susto una demanda laboral, me da mucho susto una intervención de la DIAN, me da mucho susto, es decir, sentía la verdad que estaba trabajando, era para tener unos ahorros o unas proyecciones para cualquiera de ese tipo de demandas. Y lo obligan a uno también a tener un equipo legal todo el tiempo ahí. Es mucha presión. Camilo, metiéndonos un poco más al tema personal digamos, del día a día, por ejemplo, con la DIAN, ¿cuál fue uno de los casos de terror que hiciste un trámite que te pareció lo más ilógico posible, digamos, en el sistema? Hay muchas cosas que yo sinceramente no entiendo aquí en el recobro, ¿no? La facturación electrónica, que es algo que hoy en día obliga a todo el mundo, Sí, también ha dificultado mucho todos los procesos. Hace que para la DIAN el recobro sea muy sencillo, pero para uno es bien complicado. Pero bueno, a tu pregunta, ¿a qué le tengo yo más miedo? sí. Fue la experiencia de una de nuestras socias, que ella al cerrar su empresa, o sea, estaba en una situación complicada en su momento empresarial, pues decidió extender un poco el pago de la DIAN, ¿no? O sea, de los impuestos del IVA, perdón, el pago del IVA, Sí, y el IVA tiene cárcel. O sea, no es como cualquier otra obligación civil, por ejemplo, que se lleva en un tribunal de conciliatorio, sino que directamente es cárcel. Entonces es algo bien complejo, que uno como empresario se desgasta por crear un equipo, por contribuirle al país, y lo que uno obtiene muchas veces de vuelta por equivocarse es cárcel, así de simple. Camilo, usted toca el tema de construir equipo y es algo que va también muy ligado al equipo, el talento humano del gobierno, por ejemplo. Eh, Hoy en día está el ruido de la reforma laboral y justamente acabamos de llegar en Colombia a las 44 horas, Sí, y la eh, proyección es seguir bajando hasta las 42. hasta las 42 Mm. y los costos de contratar obviamente aumentan. ¿No sientes que el gobierno nos obliga a pensar 1000 veces antes de generar un empleo formal? Esa es una excelente pregunta. O sea, ellos en su afán de dar mejores condiciones laborales para los empleados, están proliferando la informalidad, pero absolutamente, lo digo hasta yo personalmente. Sí, Y nosotros dejamos de contratar muchas exactamente. nóminas, o sea, nosotros cuando arrancamos la empresa, arrancamos con muchas nóminas. Y yo, en mi mentalidad, porque venía de una empresa gringa, yo quería pagar buenos sueldos, salarios, Comisiones. comisiones altas, yo quería pagar muy buenos sueldos, pero ya una vez que uno ve todo lo que conlleva tener un salario, es una estupidez en Colombia. O sea, a menos de que lo amerite ya mucho, o usted tenga una industria de muchos años o algo muy bien establecido, pero el resto están favoreciendo la informalidad absolutamente. ¿No? Y el, también obliga mucho al empresario pequeño, sobre todo también, porque es que una nómina, digamos, a ver, la persona de común de pronto dice, por ejemplo, un salario mínimo en Colombia, 1.600.000, no sé, $400 por ahí más o menos, Sí, más al o menos cambio. $400. Pero es que eso no es eso se le paga al empleado, Sí. pero el gas es un 30% más adicional. Cuando empezamos a multiplicar, y aparte, digamos, las responsabilidades laborales que hay que tener, lo que tú decías, por ejemplo, demandas que se pueden dar porque hay que cumplir, hay que tener mucho seguro también de respaldo a la empresa, porque obviamente, y no es que esté mal que el gobierno proteja al Al empleado, empleado, pero total. es que
siempre, en todos los aspectos, uno como empresario tiende que estar en contra de uno. Total, y yo también creo, no sé si lo traigas ahí ese tema que me parece interesante, también la proliferación de la 1116, la ley de insolvencia. Sí. Es que se ha vuelto algo excesivamente común, porque es algo que afecta a todos niveles, emprendedor, empresario, inversionista, en todos los sectores estamos pasando por lo mismo. Claro, el empresario ya tiene con qué soportar y defender porque tiene un equipo más robusto, pero emprender en Colombia es una maricada, no lo haga. Si tiene la posibilidad de emprender en los Estados Unidos o llevar a su negocio como persona natural, hágalo. Antes de empezar a emprender de una vez y tener nóminas y tener... Es que hasta el mismo banco, hasta el mismo banco le cobra por todo. A eso iba y tenía una pregunta justamente referente con eso, más allá de hablar también del tema impositivo, de impuestos y la burocracia como tal. Hay muchos gastos, digamos, para una empresa, llamémoslos hormiga, como el de los bancos, que al final el extracto bancario, los números en rojo, digamos, de gastos y de impuestos por transacción, por pagar nómina, es una locura. No, total, para mí es una pesadilla revisar ese extracto bancario de la cuenta aquí en Colombia y ver retención, cuota de manejo, cuota de la cuota, pago por nómina. Usted que es empresario va a entender lo que le estoy diciendo porque va directamente para usted, lo vivimos todos los días. Hay muchos gastos que uno ni entiende y es que el software de esto de esto y esto de esto, o sea, es increíble. Sí, esta métrica que hay que de cada 10 emprendimientos, 8 fallan, yo le doy un gran porcentaje de que muchos de esos fallan también más que por la estrategia de negocio, por el modelo, por el mismo gobierno. Totalmente. Porque no aguantan, es que no aguantan por el sistema. El sistema no permite que fluyan y obligan a las personas o irse a la informalidad o ser empleados. Que ser empleado no está mal, ¿sí? Yo lo fui y tampoco voy a criticar muchas cosas que uno siendo empleado le gustaría que le den más horas de descanso, le gustaría que le paguen más, uno no ve ese 8% de prestaciones sociales que le quitan a uno no ve las retenciones y está perfecto desde la óptica del empleado, pero es que desde la óptica del empresario es que no tiene sentido alguno, no tiene sentido alguno todo lo que le hacen pagar a uno. No, siendo empresario definitivamente... una vez en el ruedo lo piensa, creo, porque, a ver, yo digo que afecta mucho el tema de productividad, porque al tener más impuestos, más que pagar, baja mucho, digamos, la capacidad de pagarle al talento humano y por ende, pues, las personas cuando reciben menos salario van a ser menos competitivos porque van a tener menos ganas de trabajar, porque una empresa no le da para tener más de un salario mínimo, entonces, por ende, se vuelve una cadena en un sistema que nos volvemos muy improductivos. Total, y es que también se vuelve una fuga de emprendedores. O sea, yo siento que en los países latinoamericanos hay una fuga de emprendedores impresionante. ¿Por qué? Porque el emprendedor que ya tiene su maestría, el emprendedor que ya tiene cancha, que tiene una idea muy grande, una tecnológica, una .com, ¿para qué se va a quedar en Colombia? Va a Silicon Valley en los Estados Unidos, se abre su LLC o su company y fluye. Entonces es una fuga de todo en Latinoamérica por eso mismo. Somos una copia del modelo europeo en realidad, pero miren Europa. Miren España cómo está en términos de emprendimiento, en temas tributarios, todo el que está haciendo dinero se va para Andorra. Sí. Eso es lo mismo que está pasando aquí en Latinoamérica. Todo el que tiene dinero y está haciendo cosas bien, hace una empresa, que eso es un tema chévere. ¿Qué hacer como usted como empresario colombiano? Y tiene muchas opciones. Haga una empresa espejo en Panamá. Haga una empresa reflejo en los Estados Unidos y de esa forma uno se puede blindar un poco. Hacia allá iba Camilo también porque es un tema que lo vamos a tocar más adelante, pero pues no queremos tampoco decirle al emprendedor no emprenda, sino cómo vamos a darle también herramientas para que pueda mejorar. Una de las cosas, bueno, es muy difícil cambiar el sistema de un país y digamos yo te podría preguntar, bueno, ¿qué podemos cambiar? Diríamos, no, reducir el IVA, reducir el impuesto, pero sabemos que eso es mover un elefante y que no va a suceder de la noche a la mañana. No, total. A ver, me les quito el sombrero a todos los emprendedores, no empresarios, emprendedores que iniciaron un negocio de cero en Colombia, que pagan sus nóminas, que pagan sus impuestos, que tributan tal cual y siguen la norma a rajatabla. Me les quito el sombrero, son muy buenos y aquí los vamos a tener sentados, invitados en nuestro podcast, pero de resto, hermano, no pierda tanto tiempo, le vamos a dar las herramientas para que usted avance muchísimo más rápido.